de hoy vamos a exponer un paper de la revista Radiographics, publicado el 2 de marzo del presente año, llamado Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth del pie y el tobillo, características de imagen y fisiopatología. Bueno, para empezar, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía periférica hereditaria más común y produce deficiencias motoras y sensoriales dependiente de, obviamente, de la cantidad de músculos que está afectando esta patología. La afección generalmente es asimétrica, la afectación nerviosa que presenta es asimétrica y generalmente es a nivel de las extremidades inferiores, lo cual crea un desequilibrio muscular y esto se manifiesta como una deformidad en cabo varus que es característica a nivel del pie y del tobillo. Esta patología también puede afectar lo que son los miembros superiores, pero es un poco más raro y es en eventos más avanzados, en etapas más avanzadas de la enfermedad. Bueno, esta como tal es un grupo como tal de condiciones que son genotípicamente diversas, que se manifiestan como esta polineuropatía periférica. Esto conduce a lo que es, como dije anteriormente, a una atrofia, debilidad de los músculos distales y ocasiona una disminución de la sensibilidad periférica y reducción de los reflejos tendinosos. Es la neuropatía sensitiva y motor hereditaria más común y la prevalencia mundial es estimada entre 10 a 28 personas por cada 100.000 habitantes y esta deformidad conduce a una artritis de inicio temprano debido a la incapacidad de distribuir normalmente las fuerzas de presión sobre las articulaciones. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o CMT la tasa de mutaciones genéticas de novo, la tasa de mutaciones genéticas de novo en el subtipo más común que es el CMT, es este de aquí arriba, que es el CMT1A, que llega a ser el 19% de todos los casos. Algo a tener en cuenta es que esta patología se clasifica en subtipos según los grupos de genes afectados, que pueden haber más de 80 genes asociados identificados hasta el momento, pero el 90% de los pacientes se confirman mediante pruebas genéticas y solo hay unos pocos genes que son afectados. Entre los genes que están afectados vamos a encontrar las alteraciones a niveles de algunas proteínas, como es la proteína 22 de mielina periférica o la PMP22, lo que sería la unión hendida de beta 1, la proteína cera de mielina y la mitofusina 2. También hay otra proteína asociada a la diferenciación inducida por los gangliósidos o GDPA P1. A tener en cuenta es que em, estas mutaciones, por ejemplo, el GJB1 es más frecuente en lo que sería las zonas mediterráneas, mientras que el CMT1A es más frecuente en Estados Unidos. La presentación clínica, con referente a esto, el orden típico de afectación muscular comienza generalmente con la musculatura intrínseca del pie y luego afecta el compartimiento extensor y posteriormente por el peroneo corto. En los casos muy avanzados, los músculos de la pantorrilla también pueden verse afectados. Las características de deformidad progresiva en pie de cabo varus de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es secundaria al desequilibrio creado por la afectación muscular asimétrica de las extremidades inferiores. Como tal, la radiografía es el pilar para la evaluación inicial em, de lo que son las manifestaciones esqueléticas de esta patología y mínimo para poder hacer
para poder valorar bien las vistas de esta patología necesitamos tener unas radiografías con vista antero-posterior a nivel de lo que sería la mortaja eh, tibio-astragalina y u oblicua y también lo que sería una radiografía lateral del pie y tobillos. Y estas radiografías siempre deben ser bilaterales. En pacientes que presentan pie cabo bilateral, la prevalencia informada de esta enfermedad es como del 79% y aumenta hasta un 91% si hay antecedentes familiares de la enfermedad. Bueno, como podemos ver acá en estas imágenes, tenemos lo que son los rasgos característicos del pie Cabo Baru. Este es un adolescente de 17 años y observamos en esta fotografía lo que es la alineación en varo del retropié, como lo podemos observar acá con las flechas curvas. Observamos también un aumento del arco longitudinal en esta zona y como tal vemos una flexión plantar del dedo del primer radio con hiperextensión de la articulación metatarsofalángica. También, si observamos el pie contralateral, observamos una pequeña ulceración a nivel de lo que es la primera articulación interfalángica izquierda. En la radiografía que observamos, que es una radiografía oblicua del tobillo derecho, vamos a mostrar una supinación de la parte media del pie, como lo pueden ver acá, o que esta se observa a lo largo de los que son los huesos cuneiformes y termina ocasionando una deformidad en garra, como observamos acá a nivel de lo que es el primer dedo y segundo dedo. Esto es debido a la flexión de la primera articulación interfalángica. Existen numerosos ángulos y medidas que pueden ayudar en la evaluación de las radiografías de esta patología. Voy a mostrar algunas de estas mediciones y estos ángulos para que los puedan ver. Tenemos el primer ángulo, que es tal vez uno de los más importantes, es un ángulo que se crea entre el eje longitudinal del astrágalo, como lo ven acá, y el eje longitudinal del primer metatarsiano, como lo ven acá en esta imagen. Este ángulo es llamado el ángulo de Meary y la importancia de este ángulo es que debe aproximarse generalmente a cero o máximo en hasta 5 grados en dorsiflexión del pie. Si este ángulo está mayor, este está indicando que hay una patología y hay que evaluarlo. Entonces tenemos este paciente, que es una paciente de 25 años con la patología, y el otro, el número B, el de la letra B, perdón, que es un paciente control, un paciente sano de 22 años, donde observamos que el ángulo de Meary, o el otro nombre que recibe, que es es el ángulo lateral del astrágalo, está elevado en comparación con este del pie sano. Esto está indicando que lo que hay es una flexión plantar como tal, hay una flexión plantar, y el otro paciente vemos que no existe esta flexión plantar. Otros ángulos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en estas radiografías, en la C y la D son los mismos pacientes. El C es el paciente de 25 años patológico. Observamos en esta radiografía anteroposterior del pie un ángulo anteroposterior del astrágalo, ¿sí? Como lo vemos, que es significativamente mayor que el del paciente control. Vemos cómo este ángulo se toma desde, desde lo que es el domo astragalino hasta la primera articulación, hasta el primer metatarso, perdón. Y también se toma un ángulo
que va desde el mismo domo astragalino hasta lo que sería el quinto metatarsiano. Este es el llamado ángulo de cobertura talonavicular y lo que indica es que cuando hay una sobrecobertura de la cabeza del astrágalo es indicativo de patología. También, como podemos ver acá, vemos lo que sería el hueso escafoide, el cual presenta una desviación lateral en comparación con lo que se observa en este paciente control que está completamente centrado. Otros signos que debemos de tener en cuenta o medidas que debemos de tener en cuenta es la llamada, el cálculo del brazo, del momento aparente del calcáneo, donde lo que se hace es trazar una línea, como observamos en este paciente, se traza una línea a través del eje longitudinal de la tibia y, perdón, y se mide un pequeño ángulo desde la porción plantar del calcáneo y esto nos permite indicar si el pie está si está presentando una desviación lateral. Otros signos que podemos tener también en cuenta es que son muy sutiles, pero nos permiten plantear algún tipo de carácter patológico en estas radiografías. Como observamos en esta parte, pareciera que este astrágalo está teniendo dos cúpulas astragalinas. Si lo comparamos con lo que sería el paciente sano, donde observamos un astrágalo completamente normal, no se ve el signo de la doble cúpula y el seno del tarso no está oculto. Perdón, no está transparente, sino que se ve oculto. Hay que tener en cuenta que debido a la complejidad y la multidimensionalidad de las deformidades en Cabo Varus de esta patología, la tomografía de carga juega un papel importante en la evaluación de la alineación del retropié. Generalmente esto se hace con un software especializado para calcular de manera confiable las mediciones bidimensionales y tridimensionales específicas, em, algo que muchas veces no se puede lograr con las radiografías tradicionales debido a la mayor superposición de las deformidades complejas y debido también a que cuando la enfermedad está muy avanzada, la deformidad em, es muy difícil calcular estos ángulos. Bueno, observamos en estas imágenes se deben de hacer con soporte de peso. Observamos la imagen que es esta reconstrucción coronal, donde observamos la reformación axial a través del medio pie y tomamos un ángulo que muestra cómo este pie está dorsiflexionado y, o mejor dicho, tiene una deformidad en varo. En las imágenes C, también que em, se hacen con soporte de peso, estamos observando que el momento de la carga, eh, lo que sería la carga lateral severa del pie, ocasiona un apilamiento de lo que serían los metatarsianos, como lo podemos ver con esta flecha que va hacia arriba y hacia abajo, que mostrando que todo el peso de la carga está sobre el quinto metatarsiano, ocasionando otros signos indirectos como es el engrosamiento cortical crónico de este, que más adelante podría llevar a fracturas de este metatarsiano, que también es un signo bastante característico de este tipo de deformidades. Acá observamos en las imágenes D también las características clásicas de esta deformidad. Vamos a ver lo que hay un retropié en varo, también hay una inclinación de la línea media del calcáneo con respecto a la tibia. Observamos cómo va la línea media y en esta zona está el calcáneo.
que está completamente hacia una inclinación en varo. Las imágenes por resonancia magnética principalmente juegan una función en evaluar, en buscar lo que son las posibles complicaciones de esta patología. Tanto las imágenes de resonancia como la ecografía cumplen esta función. Como tal, no existe un papel clínico para la resonancia magnética o la ecografía para lo que es la cuantificación del grado de la afectación muscular de estos pacientes. Pero sí sirven para cuantificar y estudiar lo que es el área transversal de los nervios periféricos en los pacientes con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y, y poder valorar lo que serían las alteraciones a nivel de los grupos de los nervios. Por ejemplo, observamos en esta resonancia magnética, en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en axial, donde observamos a través de del surco superior del sacro un agrandamiento significativo de las raíces nerviosas también lumbosacras. En las imágenes en B observamos otros cambios. En esta resonancia magnética ponderada en T1 en axial vemos lo que sería un reemplazo graso a través de lo que serían los músculos de los tendones peroneos y el extensor el tendón del tibial posterior, un engrosamiento de este, unos pequeños cambios a nivel del tendón de Aquiles que son característicos por la tendinopatía que causa, y observamos que hay un cruzamiento dorsal sobre el tendón tibial anterior, como lo ven, este se cruza dorsalmente hacia acá. Y las imágenes en C, que es una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación de la grasa, el hallazgo más significativo es observar como tal este derrame que tiene el paciente a nivel de la articulación de la rodilla, debido a una artrosis tricompartimental que el paciente estaba presentando, pero verdaderamente significativo es, es la hipertrofia que se observa acá a nivel del nervio ciático. Con referente a las complicaciones de la alineación anormal, la deformidad en cabo varus de esta patología se presenta, em, presenta otros hallazgos relacionados con la sobrecarga lateral del pie e incluyen lo que son, aparte del engrosamiento cortical del quinto metatarsiano, también cambios en la intensidad de señal de la médula ósea subcondral. Vamos a observar también formación de callos óseos a nivel de lo que son los tejidos blandos y de la base, y también alteraciones a nivel de la piel de la cabeza del quinto metatarsiano. Los pacientes con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth son muy susceptibles a fracturas del quinto metatarsiano, y por eso es que esta es una característica bastante llamativa de ellos. Tenemos en las imágenes radiográficas de este paciente, como tenemos el signo de lo que sería del domo astragalino duplicado. Observamos la transparencia a nivel del seno del tarso y observamos en esta radiografía lateral la fractura a nivel de la base del quinto metatarsiano. En las imágenes en B observamos también los cambios que van ocurriendo por la dorsiflexión o el varo que tiene este pie, con cambios a nivel de la cortical de la cabeza del quinto metatarsiano. Las imágenes en C, que es una radiografía oblicua del pie, vamos a mostrar lo que es una fractura del quinto metatarsiano, que ya fue fijada con tornillos, pero que estos pacientes tienden a complicarse muchas veces y a presentar refracturas de estos si no se realizan completamente estas cirugías. Otras características que podemos ver
es que también este paciente había sido sometido a una osteotomía a nivel de lo que sería el primer y segundo metatarsiano. Y en las imágenes en D, que es una tomografía sagital, observamos un cambio de la osificación secundaria del tendón de Aquiles debido a la contractura de larga duración de, mm, de que esta patología puede ocasionar sobre este tendón. Observamos en estas imágenes de resonancia magnética, en las imágenes A, en una resonancia magnética ponderada en T1, observamos como tal un engrosamiento de la cortical a nivel de la base del quinto metatarsiano con unos cambios a nivel del tejido celular subcutáneo compatibles con engrosamiento. Vemos también el reemplazo graso a nivel de lo que serían los músculos interóseos. En las imágenes en B observamos lo mismo, más un cambio un poco más crónico, una geoda subcondral a nivel de la base del quinto metatarsiano. Vemos las imágenes en C, que son las características que está presentando este paciente. Vemos la presencia de los callos óseos. En lo que serían las imágenes en D de resonancia magnética en estas imágenes ponderadas en T2 en axial, observamos una sobrecobertura del astrágalo y esto es debido a la abducción del antepié que ocasiona. También estamos observando una alteración que está presentándose a nivel de lo que son los tendones peroneos. Hay una tendinosis a nivel del peroneo largo, también el peroneo corto presenta una lesión y otros cambios que se pueden observar en la resonancia magnética son, por ejemplo, los cambios por la impactación ósea sobre lo que sería el- la epífisis de lo que sería la tibia. Y acá observamos una geoda subcondral sobre el domo astragalino. Con referente a estas otras imágenes, ya son imágenes de pacientes que han presentado algún tratamiento. Las opciones del tratamiento como tal varían según la gravedad de la deformidad del pie y como tal el tratamiento de primera elección siempre es conservador en los pacientes que presentan una debilidad a nivel y para mejoramiento de esta patología, pero la intervención quirúrgica, que es lo que se realiza en los pacientes que ya tienen la enfermedad más avanzada, eh, se ha utilizado también en una forma temprana para minimizar lo que sería la progresión de lo que es la deformidad en cabo varo y prevenir el desarrollo de lo que son las artrosis degenerativas. Observamos en las imágenes en A de este paciente como tal, vemos la fotografía frontal de lo que es el pie y tobillo izquierdo, que muestran lo que es la alineación en varo con lo que sería una pequeña ulceración de lo que es las partes blandas sobre la articulación interfalángica de lo que es el hallux. En la radiografía en B, en anteroposterior del tobillo, lo que observamos otra vez es la deformidad en varo que se está observando y que esto es debido a la inestabilidad crónica em, de los ligamentos laterales. La radiografía en C, que es una radiografía oblicua completa del pie izquierdo, observamos como tal, observamos lo que es la supinación de lo que es la parte media del pie y vemos cómo esta tiene eh, tiene, tiene una dorsiflexión, ¿sí? De esta zona. También observamos otras características como son la deformidad de los dedos en garra, acá en el círculo,
Y también acá donde está esta zona, el paciente estaba presentando una fractura por estrés a nivel de lo que era el quinto metatarsiano. En las imágenes de reconstrucción por tomografía con soporte de peso, observamos lo que es la inclinación severa en varo del astrágalo y lo que serían también las deformidades que se observan a nivel de los dedos. Observamos las características de los dedos en garra. Y por último, una imagen de fluoroscopía intraoperatoria que muestra el tipo de artrodesis que se hizo al paciente, que es una triple artrodesis, ¿sí? Donde se le está alineando lo que sería el astrágalo con el calcáneo, lo que serían esta zona de los clips, y también se pueden hacer fusiones de lo que serían el astrágalo con el escafoide, también lo que serían los huesos del tarso con lo que sería el hueso navicular. Estos son diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizan para este tipo de pacientes. También se hacen lo que serían las transferencias de los tendones, generalmente se hace del tendón tibial. El siguiente tendón en repararse es el tendón peroneo y también se hace reparación de los ligamentos laterales debido al daño que presentan estos con la deformidad. ¿Cuál es el propósito como tal de la obtención de las imágenes en el entorno postoperatorio? Esto sirve como tal para la evaluación radiográfica del hardware, así lo describe el paper, para ver la integridad de todo lo que se está haciendo y evitar lo que es la migración del hardware y lo que es también el aflojamiento y la presencia de, de las fracturas que pueden ocurrir em, a nivel de las zonas que se están realizando este tipo de artrodesis. Observamos en las imágenes cerclaje, como lo podemos ver, y vemos una sutil translucidez ovoide a nivel de la cuña media y los cambios a nivel del engrosamiento de la cortical de lo que sería el quinto metatarsiano. En las imágenes en B observamos una radiografía oblicua del pie donde se muestra una osteotomía del primer metatarsiano como tal curada. Acá en esta zona era donde estaba el anclaje. Vemos los cambios óseos que estaba presentando. Y lo que se hizo fue una artrodesis a nivel de lo que sería la primera articulación interfalángica por la cuestión por lo que era la deformidad de los dedos en garra. En esta radiografía, en la imagen C, en lateral del pie, observamos lo que es una osteotomía del primer metatarsiano, como lo podemos ver, con fijación de tornillos y cerclaje con alambres en esta zona. Y lo que sería también una osteotomía del calcáneo con fijación de tornillos. Entre las otras, posterior a esto, podemos ver que los pacientes pueden tener algunas complicaciones generalmente posterior a este tipo de procedimientos. Tenemos este paciente masculino de 21 años que fue sometido a una corrección quirúrgica y observamos en las imágenes A em, esta radiografía anteroposterior del pie donde se muestra una artrodesis interfalángica, esta artrodesis interfalángica, y lo que sería también una osteotomía del medio pie que fue asegurado con grapas y también una a nivel de la cabeza de lo que sería el metatarsiano. Pero este paciente tenía cambios inflamatorios con destrucción de la cortical ósea a nivel de lo que era el quinto metatarsiano y lo que sería la falange proximal del quinto dedo, y también presentaba alteraciones a nivel de lo que era
la cortical del el cuarto dedo. Estos hallazgos eran compatibles con una osteomielitis. Este paciente se le hizo una resonancia magnética donde observamos la presencia de edema óseo, los cambios de su desestructuración y lo que era todo el edema de los tejidos blandos que estaban comprometiendo esta zona. Observamos en las imágenes en C una resonancia magnética. Todo lo que era el quinto metatarsiano, con destrucción de la cortical de lo que era el quinto metatarsiano, y el marcado edema y la infiltración de la grasa cutánea. Todos estos cambios eran compatibles em, con osteomielitis y también con una celulitis. Bueno, a modo de conclusión tenemos que la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía sensitiva y motor hereditaria más frecuente y afecta hasta el 0,04% de la población. Esta generalmente se manifiesta con debilidad, atrofia muscular progresiva y da como resultado una deformidad en cabo varus compleja a nivel de lo que sería el pie y el tobillo. Esta deformidad no solamente provoca inestabilidad y caídas frecuentes, sino que a largo plazo va a terminar ocasionando dificultades para la movilidad del paciente y artrosis, y como tal, el papel del radiólogo es reconocer los signos tempranos de esta deformidad, identificar las condiciones patológicas comunes asociadas a ella, como por ejemplo lo que es el engrosamiento cortical y las fracturas del quinto metatarsiano, los cambios a nivel de la piel cuando se hagan estudios por resonancia o tomografía, y también poder valorar lo que serían las contracturas de lo que es la fascia plantar y el tendón de Aquiles, ya que estos llegan a presentar calcificaciones debido a la contracción prolongada que estos van teniendo. Y también hay que valorar siempre lo que son los cambios artrósicos a nivel de la articulación tibio-astragalina, las lesiones de los tendones flexores y la presencia de osteomielitis. Es importante reconocer el aspecto típico de las imágenes postoperatorias después de una corrección quirúrgica y, e identificar lo que serían las posibles complicaciones que puedan surgir. Muchas gracias. Este es el doy del paper por si alguien quiere leerlo y complementar un poco más del tema.